Yeah. Yeah. Bienvenidos a una nueva edición de No Te Agüeves Podcast. Recuerda que nos puedes ver por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, sí, Twitter. Para mí va a seguir siendo Twitter y voy a seguir tuiteando. Spotify, YouTube, y nos van a encontrar en todas las con microvideos y todo ese tipo de cosas que necesitas para informarte. El día de hoy no vamos a hablar de política, que quede claro. Como les indiqué en los programas anteriores, la idea es que esto sea una plataforma no solo para exponer el talento ecuatoriano, sino que también nos sirva de motivación para los jóvenes o para las personas que quieren emprender en cualquier rango de edad. El día de hoy tenemos un periodista esmeraldeño, oriundo de la provincia verde, graduado en la carrera de Comunicación Política Social en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, con una especialización en periodismo de investigación. Ahora es conductor del noticiero del canal Ecuavisa, un gran reto, porque creo que también comenzó viendo a Alfonso Espinosa de los Monteros, que lleva años y años. Y esa persona la tenemos sentada acá. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, un gustazo estar aquí. Una corrección, el noticiero más visto del país. Bueno, sí, con mayor credibilidad también. Es broma, por si acaso. Con un buen rating. ¿Para qué? No hay que, Juan Carlos, no hay que mentirle a la gente. Nosotros al menos hemos visto desde que me acuerdo. Oye, pero gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo por tomarme en cuenta para esto. Muchísimas gracias. A ti. Este es un proyecto que hemos tenido. Lo iba a hacer antes cuando estábamos en la asamblea, pero ya lo iniciamos. La idea era vincularlo un poco a la política, pero como tuvo un giro de 180 grados el tema político en el país, decidimos también dar que sea una plataforma para hablar de emprendimientos, de espacios, cómo fueron creando carreras y sobre todo siendo audaces. Y por eso el lema del programa, No Te Agüeves, los que patearon realmente a la vida y ahora tienen una carrera exitosa. Tienes 35 años y cuéntanos cómo iniciaste tu carrera desde el colegio, cómo fue esa iniciativa que te nació. Bueno, siempre estuve vinculado de alguna manera a la comunicación. Yo crecí en una casa, siempre digo, donde había mucha bulla, mucho ruido. Bueno, y de Esmeraldas con comida rica. Exacto, propio de la gente de Esmeraldas, ¿no? De la gente de la costa en general, que a veces hablamos gritando. Es que no nos escuchan bien. No nos escuchan bien. Disque. Y sabes que en mi casa, mi tío, falleció de COVID hace 2 años. Él estuvo involucrado en política muchos años. Ok. Entonces siempre en mi casa, te reitero, había mucho ruido, había gente que entraba, que salía, y me llevaban a los mítines políticos. Yo era niño y no entendía un poco qué era lo que pasaba, ¿no? Y empiezo a ver eso mismo que yo veía en vivo en Esmeraldas, lo empiezo a ver en televisión. A don Alfonso. Y claro, imagínate, don Alfonso, 57 años con récord Guinness. Presentando en 2014, le otorgaron el récord Guinness. Entonces, claro, veía grandes periodistas y malo que lo diga, pero Ecuavisa estaba en mi grupo como de canales. En ese entonces había mucho más canales, muchas más opciones. Y como que me empiezo a interesar por este tema de la información, de contar historias, de comunicar, de visibilizar cosas. Y viene el tema del atentado terrorista en 2011, en 2001, y yo tenía ya 14 años, si no me equivoco. Sí, 14 años. Y me desperté ese día, yo entraba al colegio en la tarde. Y mira que yo ya tenía el televisor en CNN, me dormía viendo CNN. Y veo que se accidenta el segundo avión. Corro a la sala, al comedor, y le digo a mi familia, pasó esto, no me creían, me decían, ¿estás viendo una película? Y en efecto les digo, no, se acaba de accidentar un avión ya era el segundo avión, una de las torres ya estaba, ya había recibido el impacto, el primer avión. Y entonces desde ahí me empiezo a cuestionar y a preguntar qué tengo que hacer para estar ahí. Entonces yo veía a los reporteros en Manhattan transmitiendo, contando lo que estaba pasando. Y realmente dije, ok, yo quiero hacer esto.
y empiezo en el colegio involucrarme más en temas sociales. Fui presidente del curso, luego fui presidente del colegio. No, sí tienes espíritu político. No. O sea, ¿cómo puedo evitar no hablar de política cuando él me dice que se vinculó a la política desde el colegio? Pero era diferente administrar. Bueno, son cosas diferentes. Ayudar en la administración de un colegio versus la administración de este país. No, pero igual eso se lleva en la sangre. Sí, sabes que bueno, era el hecho de comunicar, de estar involucrado en todos estos procesos que tengan que ver con comunicación, con periodismo, con contar historias. Y de alguna manera ya en los últimos años del colegio decido estudiar ciencias sociales, que recordarás, en esa época era mal visto porque decían son los vagos. No, y te tocaba ver geografía. Y claro, y resulta que los vagos tienen que ver historia, tienen que ver geografía cívica. Tienes que ver cívica, política, economía, coyuntura política nacional, coyuntura política internacional. Pero también en ese momento, si mal no recuerdo, porque somos contemporáneos, eliminaron del pensum las materias. O sea, porque eran como materias individuales. Y a mí sí me afectó. Yo cuando inicié mi primer pre, habla de las provincias, habla de las capitales. Y me hacen la pregunta, la capital de Manabí. ¿Tú crees que podía responder? Me bloqueé, no podía decir nada. No, eso de verdad afecta a las generaciones. Sí, totalmente. La capital de mi provincia. Esmeraldas. Ah, ya, muy bien. Por ahí de Quinindé, Atacama. No, Esmeraldas. ¿Tu plato favorito? Mi plato favorito. Todo lo que sea con mariscos. Aquí te corto. Aquí soy yo el que lleva el ritmo de la entrevista. Yo sé. Ya me estaba metiendo en camisa de 11 varas aquí. Aquí uno es comunicador, pues. Ya sé. Una entrevista también, entonces quiere robar el protagonismo. No, nada. Claro, mi mamá, yo soy hijo de una madre viuda. Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 2 años. Entonces, claro, mi mamá era un poco conflictuada en el sentido de, ciencias sociales, ¿qué vas a hacer? Porque la brecha era corta. Claro, muy corta. Y quería que yo estudiara o diplomacia o leyes. Entonces yo le decía, quiero estudiar periodismo. Yo quiero trabajar en un medio de comunicación, sea un periódico, sea un canal de televisión. En ese entonces tú sabes que no había nada de redes sociales ni de plataformas digitales, solo el internet. Entonces yo me veía en un canal de televisión, me veía en un periódico, viviendo el día a día. Yo ya sabía, a los 15, 16 años, yo ya sabía exactamente lo que quería hacer. O sea, tú saliste a los 17 años de Esmeraldas, agarraste literal una trans Esmeraldas y llegaste a Quito a estudiar. Literal. Ya. Y viví en el Valle de los Chillos 5 años, donde una tía. ¿En cuántas materias te quedaste? En ninguna. No mientas. No, sabes que en el colegio ¿Viste? Pensé que me hablabas de la universidad. ¿De la universidad? En ninguna. En ninguna. ¿Y en el colegio? ¿Cuántos supletorios? No, uno. Ya. Que me da rabia porque, ¿sabes qué? Me da rabia porque nunca me quedé en nada. Y eso que era malo para las matemáticas, para la física, para la química. ¿Sabes en qué me quedé? Que en ese entonces, no sé por qué en Esmeralda se llamaba así. Cultura estética. Cultura estética. ¿Y sabes qué era eso? Dibujo técnico. Sí, te tocaba ver. Odiaba dibujo técnico, no me gustaba. Decirte que el profesor, desde que llegábamos, nos preguntaba si tenemos la peinillita, la peinillita típica para peinarnos, si tenemos el pañuelo, la chiquita de plástico, que si habíamos lustrado los zapatos. Me invento, no recuerdo bien. Todos los lunes, digamos, la clase con él, no recuerdo exactamente el día. Y de pronto a mí se me quedaba el pañuelo. Se me quedaba la peinillita. Yo odiaba esa peinillita. No me gustaba peinarme. Y me quedé en supletorio. Se me tocó recibir clases de dibujo técnico. Por la peinilla. Por la peinilla y por los zapatos que no estaban lustrados. Entonces, bueno, vine a la universidad, estudié en la Salesiana. Mi mamá me mandó... Mi mamá nos crió tipo en una casa militarizada, ¿no? Claro, mi mamá, como mi padre murió siempre y era la única que nos sostenía a mis hermanos mayores y a mí, mi mamá siempre se preocupó porque estudiáramos, porque nos preparáramos para llegar a la edad adulta como que tranquilos, ¿no? Entonces, para tener una herramienta para poder trabajar. Una herramienta para poder salir adelante cada uno. Ella siempre nos decía, somos 3 hermanos, siempre nos decía, somos los 4 para los 4. Nadie más les va a dar la mano, nadie más les va a ayudar. Yo que soy su madre y en algún momento entre ustedes como hermanos se van a ayudar. Entonces sí como que nos preparó
en ese sentido, ok, hay momentos de diversión, distracción, pero la prioridad es estudiar. Yo estoy haciendo un esfuerzo económico por a ustedes, pagarles la universidad, pagarles una carrera, que se vayan a cualquier parte a estudiar, a donde quieran ir, pero por favor, lo único que les pido es que lo puedan cumplir. Pieza fundamental de tu éxito, tu madre. Sí, total. O sea, desde el día uno. Sí, mi madre nos crió muy, muy disciplinados, las travesuras típicas de niño y adolescente, pero mi madre sí nos incentivó mucho el a dónde queremos ir. Y te reitero, influyó mucho no tener un papá. Y yo al menos sí crecí con esa idea de que si no hacía las cosas bien, todo se iba a ir al carajo. De pronto iba a ser un hijo problemático para mi mamá. La realidad hubiera sido muy distinta. Entonces yo sí me considero una persona que sí creció con los pies muy bien puestos en la tierra. De niño yo sabía cuando mi mamá no me podía comprar una camiseta y queríamos que todos, querían en el colegio que todos vayamos con esa camiseta. Y mamá decía, no te la puedo comprar ahorita, te la puedo comprar en un mes o en 2 meses. Mamá, queremos ir de viaje a tal parte. No puedo ahorita, vámonos el próximo año, vámonos en diciembre. Ella tenía su negocio. Pero gracias a eso, a ese esfuerzo de tu mamá, ahora puedes tomar decisiones con mayor libertad. Totalmente, y mucho más cuidadoso. Me crió como muy reflexivo. Entonces sí, yo sé en qué momento me puedo descuidar, digámoslo así, y puedo ser una persona como cualquier otra sin necesidad de ser Juan Carlos Esprúa de Coavisa. Pero sí, yo crecí en una casa muy matriarcal. Mi abuela igual, mi abuela era la misma historia, creció sola con sus 3 hijos, entonces sí nos criaron como en ese sentido muy pies en tierra. Bueno, y tu llegada a Coavisa, ¿cómo se da? ¿Fue una pasantía? ¿Fue una recomendación? Yo trabajaba en TC Televisión, en Canal 10. Ya. Ese fue mi primer trabajo. Yo solo he tenido 2 trabajos. TC en TC y en Coavisa. Y me daba risa porque yo entré a TC, no tenía idea del tema de la afiliación al Seguro Social. Muchos temas administrativos de recursos humanos. Juan Carlos, le pedimos hace 6 meses que venga a firmar tal documento. ¿Pero para qué es eso? Es un documento para que el tema de su seguro de salud... no sabía. Chistosísimo. Entré a TC cuando tenía 21 años como reportero. 3 años y medio. ¿Pero entraste de una nómina o entraste a una pasantía? No, yo hice pasantía. Yo hice varias pasantías. Bueno, sí, pero primero fue en la Casa de la Cultura. En la radio de la Casa de la Cultura, en una radio que se llama Latina Tropical. Hice pasantías en Teleamazonas, hice pasantías en TC Televisión. Y en efecto, justo yo egreso en el 2009. Venía por un viaje por Sudamérica. Era una beca que me dieron y todo mi último semestre de la U la hice recorriendo varios países de Sudamérica. Un proyecto con Ecuador TV y el Ministerio de Cultura. Y me llama, yo hice la pasantía en TC 2 años antes de eso, y me llaman por teléfono y me dice la directora de noticias, me dice, Juan Carlos, quisiéramos que tú formes parte de la plana de reporteros. Fui a hacer el casting, hice un reportaje piloto con entrevistas reales, tomas reales, un stand-up, un pantallazo real, la locución. En ese entonces, claro, tú no encuentras un poco tu estilo. Entonces te basas en lo que escuchas y yo lo locutaba así. Tenía 21 años. Entonces yo... muy buenas noches. El tráfico en la capital se intensificó gracias a... O sea, era que ahora yo escucho eso, me río. Y entonces en ese proceso yo quería hacer más cosas. Yo quería cubrir más, por ejemplo, temas de la asamblea. Me gustaba mucho la política, quería entrevistar a los ministros. Y no voy a hablar de política, y tú mismo me dices que querés investigar la asamblea. No, porque la gente ya está cansada de tanta política. No, yo no me canso. Bueno, pero por obvias razones. Acá vamos a hablar de temas que sí son entretenidos. y entonces quería hacer más cosas. Sentí que ya estaba cayendo en un punto muerto. Y me jugaba un poco en contra el tema de la edad. Yo entiendo cuando los jóvenes se quejan y dicen, chicos que recién salen de la universidad dicen, pero ¿cómo voy a tener un primer trabajo si no me han dado la experiencia de una pasantía o no han apostado por mí? Así sea para decirme en 3 meses, no servías, gracias, chao. Ya igual eso te enseña. Claro, igual te enseña. Te enseña y sirve de experiencia. Entonces
yo quería hacer más cosas. Nunca pensé que iba a ser en este canal en el que sinceramente siempre quise estar. Ya. Me llama Marisabel Carminiani un domingo ella fue mi compañera en la universidad, una gran amiga. Me llama un domingo 10 de la noche, casi no le contesto el teléfono. Y me seguía llamando. Tú estabas pensando que era para alguna farra entonces. Te soy sincero. O sea, no quiero salir. Hoy día no quiero salir. No, en ese entonces yo tenía 24, 25 años. ¿Qué esta loca? Ella sabe esa historia. Yo, esta loca me está llamando domingo. No, ya farré ayer. Ya farré ayer. Hoy día no. ¿Qué será? El domingo se respeta. ¿Será que me imaginaba cualquier cosa? Menos lo que se venía. Entonces me llama por teléfono, que eran como 5 veces las llamadas. 5 veces. A la quinta dije, algo pasó. O de pronto está fuera de mi casa, algo le robaron, sí, algo pasó, una emergencia familiar. Y le contesto y me dijo, mira, acaba de renunciar una reportera y quieren a un reportero. Ya. Coavisa está en ese proceso de reestructuración de fuentes. Coavisa apuesta por manejarse como periódicos, ¿no? Okay. Un reportero o 2 reporteros encargados de fuentes. Tú haces política, tú haces economía, tú haces cultura, entretenimiento, tú haces salud, que eso en televisión aquí en el país no había. Todos cubrían todo. Un día estabas en la asamblea, al otro día cubrías la lactancia materna, al siguiente día cubrías un incendio. Entonces se manejaban en ese sentido. Entonces Coavisa apostó por esa reestructuración, que incluso fue muy interesante, fue muy valiosa. Yo aprendí mucho porque también querían que los reporteros no dependamos de la agenda gubernamental, de la agenda institucional. No que les pongan un ritmo. No un ritmo, sino que nosotros marquemos la opinión pública y marquemos el ritmo. Yo justo entro en Coavisa en ese proceso y me sirvió mucho. Entonces, Marisabel me recomienda, igual, esa semana en Coavisa todas las pruebas, un reportaje de prueba, locución, imagen, pruebas psicológicas, etcétera, 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 ya ni me acuerdo. Y ya formé parte del equipo de reporteros de Coavisa. Lo que nunca me imaginé es que una de las materias que yo más odié en el colegio, que era economía, iba a ser mi fuente periodística por 10 años. Te tocó. Me tocó y fue muy complicado al inicio. Y entender temas macroeconómicos, microeconómicos. Total, porque sobre todo en esa época había muchos cambios constantemente. Entonces yo ya entendía lo que eran las salvaguardias. Sí, sí. Y de pronto había un decreto para cambiar la metodología de cálculo de la deuda. Para poder nivelar alguna cosa. La deuda pública agregada, la deuda pública consolidada. Entonces, para mí fue muy importante, ¿sabes? El apoyo de académicos, exministros, directores de las facultades de economía, analistas económicos, miembros de las cámaras productivas. Yo los llamaba 10, 11 de la noche, los llamaba 6, 7 de la mañana. Mauricio Pozo, no entiendo esto. Yo siempre con una hojita, con una libreta. ¿Esto con qué se come? ¿Cómo lo explico? Mire, Juan Carlos, esto o sea, que tiene que ser súper didáctico para que lo entienda la gente. Si no, no. De pronto yo ya a los 2 años me creía la mamá de Tarzán. Dije, yo ya soy mejor que un economista. De pronto, no sé qué cosa del riesgo país. ¿Y ahora eso qué? ¿Y dónde encuentro el riesgo país? ¿Dónde lo veo el riesgo país? Entonces fue interesante. Fue una fuente, ya no la hago, pero fue una fuente que a mí me hizo aprender muchísimo, porque sabes que me disciplinó. Porque claro, te contaba que me gradué de sociales, y te tocaba comunicación, periodismo en la universidad. Nunca más volví a ver números. Y de pronto me encuentro con todos estos temas, constantes reformas tributarias. Y eso me ayudó mucho a disciplinarme, a estudiar, a llevarme los periódicos, irte a la casa 8 o 9 de la noche y estar subrayando y revisando. Pero ese esfuerzo sí te dio resultados. Porque sí, creo. No, es que sí simplemente uno prende el televisor, ve Coavisa en el horario de noticiero y ve tu rostro. Claro. Y ahora que vienes a cubrir el espacio no de cualquier periodista, es el periodista, por su trayectoria, por su opinión, por la influencia que generaba. Claro. Antes no había redes sociales, que es mucho más fácil. Influencer. Don Alfonso fue influencer en su época, imagínate. No, por supuesto. Hasta ahora, antes que de ya esto, tiene Instagram. Antes imagínate. de esto. Claro. Por sus años y años. No te rías. Don Alfonso, por favor, un no like, un dislike. No. Aquí lo tienen que traer, tienen que invitarlo a don Alfonso. Ya, pues, haznos el match ahí. No, el equipo de producción para que se encargue de todo, pues, señores, por favor. Ya, me pagas para conseguírtelo. Bueno, no te voy a pagar porque no trabajo de esa forma, ni en la parte política ni en esta plataforma. Lo que sí puedo hacer es obsequiarte un rompope
de los emprendimientos Bien. de Chone. Rompope Amorfino Gourmet. No Cóctel es pagado el clásico auspicio, tradicional. por si acaso. La idea es que esto también sea una Oye, tú me dices plataforma. algo de Manaví, venga. Ya, de una. No sabía eso, pero ya te vamos a hacer llegar más cositas ahí. Oye, ¿me puedo llevar los dos? Por supuesto, son para ti. Ya, perfecto. Rompope Este aquí es Amorfino. 100% chonero. Qué bien. Un emprendimiento, bueno, se dicen que siguen siendo emprendedores, pero para mí ya son micro, pequeña empresa, ya tienen totalmente, años. claro. Ya tengo para el fin de semana. Tiramisú. Son Bueno, manavitas, después, son, si te son gusta, manavitas, son otro nivel. Si te gusta, creo que ahí están las redes sociales de ellos. Ahí regálale un retweet o hazle una mención a ellos. Una fotito. No tienen entonces las redes, la fotito de las botellas. Ya. Pero bueno, No, lo que decías del... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Ecuavisa sí fue una escuela. Y algo que a mí me gustó mucho del canal es que desde el inicio me dio la confianza, ¿sabes? ¿Para qué? Para equivocarme. ya. Y corregir. Sí, yo venía con esa tara a Ecuavisa pero es que tengo 26 años, ¿cómo me vas a mandar a una cumbre presidencial? No me interesa, Sí, no importa. te vas. Ok. Oye, pero este viaje con el expresidente a Washington, mira que... ¿Y qué Te pasa? vas, sube. Claro, y en el corre-corre, en mandar los reportajes, vas aprendiendo de la experiencia. Sabes que me gustaba mucho cubrir protestas. Mucho. Y en mucho. esas experiencias, ¿cuál ha sido tu reportaje? Si es una Mira, protesta, hay ¿qué dos. más te Mira, llamó la atención o que te marcaron? Yo creo que fueron ustedes recordarán la reforma para el tema de la herencia y Ya, ok. plusvalía. Sí. Las protestas que arrancan en la Shiris con un grupo de gente muy pequeño. Y después de se pronto va incrementó. tomando fuerza. Y yo ya, creo que 2 semanas seguidas, yo ya sabía la rutina, bajaba de la Voz Mediano, del canal, a cubrir la Shiris, y nos íbamos caminando, nos íbamos con la marcha hasta el centro histórico, y claro, las protestas se tornaban bastante calientes, peligrosas, arriesgadas, pero había mucha adrenalina. Los periodistas vivimos mucho de O sea, el ambiente la estaba bien, la adrenalina, lo que a veces bien no nos hace efervescente. exacto, ni siquiera nos hace pensar, sino que es esa obsesión que a veces suele ser peligrosa de querer contar. Esto que pasó, esto que acabo de ver, yo lo tengo que decir, yo lo tengo que contar porque estoy siendo testigo de eso y no quiero que quede solo en mi retina, no quiero que quede solo en mi recuerdo, sino que se lo quiero contar a miles de personas para que sepan lo que está pasando. Entonces, ya te digo, ahí el que perdí la cuenta de cuántas protestas realmente he cubierto durante los 11 años que llevo en Ecuavisa, pero siempre era bonito, era gratificante escuchar a la gente los reclamos, ¿no? Sea por cualquier tipo de tema, Independientemente de la posición de ellos, social, exactamente, transmitiendo un desde el punto de mensaje vista laboral, los sindicatos, temas de reformas al seguro social, temas de educación, los universitarios. Ojo, la gente que de verdad marchaba por convicción, porque sentía que le afectaba, no los pagados, no los que generaban ya desmanes. Los que generaban desmanes, no los infiltrados, que en todo tipo de protestas de tipo que ya desnaturalizan el objetivo de eso. La razón de la protesta. Interesante. ¿Y alguna otra anécdota? Pues dijiste que eran 2. Terremoto. No, 3. Terremoto en Manaví, en el sur de Esmeraldas. Yo fui... El primer canal que llegó... ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas acá en Quito? Sí, el primer canal que llegó fue Saracay. Ya. Me acuerdo tanto de Santo Domingo. Tan cerca. Sí, estaban a la vuelta. Y luego yo. ¿Sabes qué? Ese sí fue mi prueba de fuego. Y desde entonces yo repito que somos periodistas, también seres humanos. Porque fue una cobertura muy dolorosa y psicológicamente sí resultamos afectados porque yo estaba acá en Quito, nos íbamos a ir a un cumpleaños de una amiga. Estamos en la previa en un departamento conversando. 4 o 5 de la tarde del domingo, 16 de abril. Sí. Y oye, reunámonos en la casa de tal persona para luego ir al cumpleaños de esta amiga y empieza, ¿no?, a temblar acá. Y Twitter, ¿no? Entonces empezamos a ver que el epicentro había sido en efecto en Pedernales. Estaba sin luz, Manaví, entonces no se podía evidenciar a esa hora. Quedamos totalmente incomunicados. El daño, totalmente. Bueno, corre al canal. Yo llegué a mi casa y siempre he vivido cerca de Ecuavisa, justamente por eso. Entonces cogí la maleta, yo ya sabía lo que iba a pasar.
los presentadores ya listos en Quito, Guayaquil, y a las 8:30 de la noche, sí, ya me asignan mi camarógrafo, mi chofer, embarque y vamos. mi asistente de cámara, y nos fuimos. Entonces empezamos a contactarnos entre colegas y resulta que algunas carreteras estaban cerradas por los derrumbes. Exactamente. Prácticamente todo el país centro-norte tembló. Y vámonos por Aloac, Santo Domingo, derrumbe. Ok, démonos la vuelta. Vámonos por los bancos, derrumbe, démonos la vuelta. Ay, por Nono, sales también a una zona como de Mindo y coges otra. No. Y ahora eran las 10 de la noche y yo no llegaba. Ni siquiera salías a las 10 de la noche. Ni siquiera salía de Quito, de Pichincha. Dije, ok, tomemos este riesgo. Una vez en mi vida había hecho esa ruta, esta era la segunda. Quito, Ibarra. Ya. De Ibarra a Esmeraldas, por esa parte del norte, que sí era un poco peligrosa. No entrábamos a Esmeraldas, a la ciudad, no que nos desviamos directo a la Ruta del Sol. Ya. ¿No? Entonces, Tonsupa, Atacames, Muisne, ahí el hasta Pedernales, para Pedernales. Y desde Atacames yo ya empiezo a ver o a tratar de asimilar la magnitud de lo que estaba pasando. La gente nos tocaba el vidrio del carro para que le demos comida y no teníamos comida. No había agua. La gente estaba durmiendo afuera, empezamos a ver a gente en pijama. Y claro, en mi cabeza todavía creo que estaba la palabra temblor. Yo creo que uno nunca pierde, y eso creo que es uno de las principales virtudes de un periodista, que nunca se debe perder: la capacidad de asombro. Porque eso te hace trasladarte a tierra y entender la realidad de la gente. Y avanzamos y ya voy entrando a Pedernales. Y mira, no, sinceramente, no, aunque suene un poco cliché, no podía cerrar la boca. Sí. Íbamos a una velocidad creo que de 20 kilómetros. Entonces yo empiezo a ver, eso me afectó mucho también porque yo había estado ahí. Esa es una zona de mis favoritas del Ecuador. Siempre voy 1 o 2 veces al año. Relacionado contigo toda la vida. Siempre vamos con amigos, siempre vamos a esa zona de Cojimíes, de Pedernales, de Jama. Vaya, ese pedazo del norte de Manabí, en lo personal me encanta muchísimo. Es uno de mis lugares favoritos del país. Entonces yo había estado ahí en febrero. Esto fue en abril. Entonces empiezo a ver hoteles, plazas, parques. Que ya no está. Yo estuve aquí, yo comí ceviche ahí, ya no está. Me acuerdo que fuimos con unos amigos al Tía a comprar unas cosas que nos faltaban para llevar a la hostería. Digo, ¿y esto aquí qué pasó? No. Y fue realmente impactante. Y luego pues ya vino el resto de la cobertura, bañarme después de 4 días, botar el micrófono y empezar a protestar con la gente, ¿no? A los funcionarios del gobierno de ese entonces, porque tú te apersonas de lo que pasa ahí. Y en efecto, uno de las principales consecuencias psicológicas era que los periodistas nos sentíamos también víctimas. Sentíamos que habíamos perdido algún familiar, aunque eso no pasó. Es que si no perdiste un familiar, perdiste un amigo, claro, o tu amigo perdió algún familiar. O perdió el negocio, o perdió ese carrito que se había comprado con tanto esfuerzo, le cayó encima la pared. Salgo en vivo, 11 de la mañana salgo en vivo. Me acuerdo que Andrés Yumbulus me da el paso desde Guayaquil y me dicen, Juanca, prepárate porque vas a hablar al menos 1 hora. 1 hora seguida. Entonces me acuerdo ese consejo que me dio un director de Ecuavisa. Me dijo, no te estreses, no te preocupes, narra lo que ves. Salió. Nada más que eso. Pero claro, acá no era narrar el tráfico, narrar una sesión en el pleno de la asamblea, no era narrar el discurso del presidente, era narrar que una madre logra salir y deja a su bebé de meses en la cuna. Y ya, pues el bebé había muerto. Fue muy fuerte, fue demasiado fuerte. Se te acerque, una mujer de 90 años se te acerque llorando y se te arrodille y te rasgue el pantalón pidiéndote comida porque su casita se le cayó. Entonces, todos esos testimonios los teníamos en vivo y ahí empiezo a asimilar lo que pasaba. Yo recuerdo que Ana María Cañizares, en ese entonces, no sé si todavía estaba en Teleamazonas, yo en CNN. No, estaba todavía en Teleamazonas. Me acuerdo que había escrito ella, no he tenido tiempo de llorar. Y de verdad, la gente te llamaba a preguntar, oye, pero ¿y cómo estás tú emocionalmente? Somos unas máquinas, no me interesa, necesito cubrir, necesito contar esta historia. Pero eso
O sea, te tuvo que haber dado un shock. Claro, después. al regreso a Quito. Después, Eso es horrible. Entonces, claro, yo ahora tengo que contar esto. Tengo que contar lo que pasaba. Recuerdo que una funcionaria de esa época del gobierno se me acercó y pese a las discrepancias que había, las evidentes y conocidas discrepancias que había, se me acercó y me dio un abrazo y me dijo gracias por la cobertura de todos los periodistas. Juan Carlos, gracias, porque nosotros desde el ECU 911 los estamos viendo en pantalla gigante y estamos viendo lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias. Entonces sí, fue una cobertura muy, muy dolorosa. Creo que sí te puedo decir que de esa cobertura, junto con la de la pandemia, a nivel personal y profesional, sí hay un Juan Carlos de antes y un Juan Carlos después. Te ayudó a madurar en tu carrera. Sí, totalmente, sí. Sobre todo si algún rato, como periodistas de un medio de comunicación como Ecuavisa, quisimos de alguna manera estar un poquito en el cielo. Definitivamente este tipo de hechos históricos y dolorosos nos dejaron pisando tierra todo el tiempo de aquí en adelante. Pero tú algo antes definías, o sea, el Juan Carlos periodista y el Juan Carlos ser humano. Pero yo escuchándote con la experiencia que viviste, o sea, simplemente tú fuiste una persona más. Sí, claro. Con un micrófono y una cámara enfrente. Incluso me acuerdo que la directora de ese entonces, yo tenía una semana, yo llegué domingo. Claro, yo llegué casi 12 horas del terremoto, 7 de la mañana del domingo 17 de abril. Y ya había pasado, estamos como el 24, 25 de abril y yo no me quería regresar. Entonces me dicen, vamos a hacer un relevo. Tu camarógrafo, era todo un caos. Realmente era muy complicado. Y hubo compañeros que en el proceso del recorrido, en los lugares afectados, se enfermaron. ¿Y personas de tu equipo no se afectaron? O sea, mentalmente. No, después. O sea, sí, se aguantaron. Aguantamos. Y yo soy asmático, soy alérgico. Tú sabías, polvo. Yo no sé cómo aguanté. No tengo idea cómo aguanté. Yo me iba a la farmacia que quedó ahí un poquito levantada. Y yo, deme una antialérgica, deme una paracetamol para aguantar. Sí. Y claro, de pronto, una de las coberturas más dolorosas que la recuerdo, todos los medios estábamos expectantes en Pedernales por el caso de un hotel donde me había hospedado el que desapareció en febrero. El que se cayó. Claro. Resulta que ahí estaba el niño colombo ecuatoriano. Logró salir, el papá, la hermana no salió y el niño tampoco. Y llega la mamá, él era de otro compromiso. Entonces llega la mamá colombiana, la mamá estaba muy dopada. Ya. Y me dicen que la entrevistara, yo no quise. Yo no la voy a entrevistar. Yo no. En ese momento no era ella. Yo la tengo aquí a mi lado. Y digo, esa mujer está destrozada. Y nos quedamos, me acuerdo que ese día nos quedamos hasta las 4 de la mañana despiertos. Y gritan los bomberos. El niño pues ya su cuerpo lo habían recuperado. Ya habían recuperado el del papá y el de la hermana. Y siempre había esperanza de que haya gente con vida. Siempre había la esperanza, pero lamentablemente pues fueron poquísimas las personas que salieron. Se disiparon. Salieron adelante de eso. Con tantos días de espera. Hubo gente que murió dentro de los escombros, o sea que hubo el terremoto y sobrevivieron 1, 2, 3 días tal vez, pero luego ya no aguantaron, no las alcanzaron. La deshidratación, la falta de alimentación. Exactamente, ¿no? El cuerpo ya no les daba. Totalmente. Y regreso a Quito y el shock. Primera vez que vivo algo así, que siento algo así, era como que sentía rabia de estar en Quito. Frustrado. O sea, era como, quiero regresar. Yo me regresé con colegas en una grúa, porque a una colega fotógrafa nos iba a traer en su carro y a su carro se le daña el sistema eléctrico. Ya. Entonces, llegó una grúa después de 2 horas y nos vinimos todos en la grúa desde Pedernales hasta Quito. Dejó el carro en la mecánica en las 10 de agosto y Orellana. Me acuerdo tanto. Y al otro día, pues ya lógicamente tenía hambre. Me fui a un restaurante a comer y tenía como rabia. Y miraba a la gente alrededor. Entro, hago el pedido. Le digo, no. Pero ya pidió. No quiero. Y era como rabia, tenía mucha rabia. Llego a mi casa, me acuerdo que calenté arroz con atún. Y eso me comí. Y pasaba, me dormía a 3, 4 de la mañana. Todos los días. ¿Cuánto te duró esa etapa? Casi un mes. Tanto así que a los... ¿Buscaste ayuda o solito lo enfrentaste? No, el canal sí buscó ayuda, pero yo soy un poco reacio a ese tema. Entonces yo era en el Twitter, yo pasaba como zombie en el Twitter todo el tiempo.
Y a los 15 días, bueno, chicos, vamos a hacer relevos. Nosotros mandaban un grupo una semana, se venía y así. Entonces, Juan Carlos, ya te toca de una. Esto fue más o menos inicios de marzo, finales de mayo. Juan Carlos, ¿quieres ir? Vamos. Agosto, vamos. O sea, yo viajé unas 10 veces hasta diciembre a Manabí. Y varios esmeraldeños me reclamaban y me decían, ¿por qué no oye, ibas vas a venir a a Esmeraldas? Bueno, son los turnos que organiza el canal. Y yo ya, toda esa zona de Cojimíes, de Pedernales, de Jama, incluso también fui a Bahía, toda esa zona yo la tenía mapeada. Ya. Tenía los contactos, entonces ya sabía más o menos las coberturas y las historias que tenía que contar. Bueno, experiencia fuerte. Yo la viví, créeme que a mí me cogió el terremoto en Convento. Literal, si mal no recuerdo, a 16 kilómetros en línea recta de Pedernales. En una parroquia de Chone. O sea, montaña adentro, saliendo de un torneo de fútbol. O sea, horrible el tema. Teníamos que cruzar 2 puentes con el amigo que andaba. Era persínate antes de cruzar los puentes. Claro. Los celulares no te valían. Sí. Y uno no asimilaba qué pasó. Claro. Nosotros pensamos que cuando el carro se nos movía es que algún borrachito venía en su Nissan atrás y nos estaba empujando. Claro. Y después baja el vidrio para ver qué es y escuchabas como un bramido de la tierra. Sí, total. Sí, total. Una cosa, ¿qué es esta vaina? En Jama, en ciertos terrenos agrícolas, recuerdo que una señora me dice, me subo a su camioneta, los llevo a un lugar que los va a impactar. La tierra se había movido como licuadora. Esto era un efecto así en circular. Entonces, me acuerdo, estos como árboles, estaba la parte superior del árbol, estaba más abajo. Del nivel que uno lo vio. Y en forma circular, como una especie de remolino. Eso fue... Entonces, claro, la gente me decía que por eso eran... Sí, un sonido así, o sea, bien feo, de película de terror. Sí. Ya cuando vimos Bájate, nos dimos cuenta, justo estábamos donde había en esa recta árboles de lado y lado. Agáchate porque se nos pueden caer. Claro. Y ahí, ¿qué hacemos? No nos contestaban. O sea, imposible llamar, avanzar, ya iba oscureciendo. Nos dedicamos a ayudar a personas. Porque tú veías las casitas de caña caídas y veías, era la hora de la cena. Total. O sea, veías a las mujeres con sus batas, con su niño acá y medio sacando una mochila o rescatando, no es que sean materialistas, pero era lo poquito que podían tener. Total, su televisor, su nevera. Y no sé si te diste cuenta que ahí en ese momento, me lo explicaron después, había siempre en este tipo de catástrofes hay un subregistro. ¿No? Sí. Nunca hay... fallecieron 1.744 personas. No tienes el real al 100%. Nunca hay. O sea. Y me explicaban una dinámica que me pareció interesante, pero a la vez creo yo desesperada, ¿no? de la gente, que lograron la noche del terremoto y la madrugada del domingo, antes de que empiecen a llegar las autoridades, los grupos de rescate, la fuerza pública, la gente sacaba los cuerpos e iban al cementerio. Directamente. Claro, se especulaba eso, que incluso habían fosas comunes esa noche, y toda la cosa. Y en la mañana, yo, de hecho, el domingo en la noche, vi varios velorios como un poco improvisados, con gente que como que armaban unas sillas, no las unían. Es que no habían ni ataúdes ahí disponibles. Y una sábana encima, y yo me acerqué a uno de estos velorios afuera de la salida de Pedernales y pregunté cómo van a hacer. Me dicen, no, nosotros tenemos acá arriba, ¿usted es un cementerio? No, tenemos una finquita ahí y ahí lo vamos a enterrar. Ah, ok. Entonces sí se dio esa dinámica también. Hubo miles de historias, incontables los primeros historias. días no había control, o sea, cómo llevabas un registro, cómo dabas ayuda. Exacto. Recuerdo que lo que ya salí de Convento, ya pasé Zapallo, estaba en un sector que se llama Sesme, había gente pidiendo ayuda. Y que resultaba una joven embarazada, la tenían acostada en la vereda. Nos tocó, hasta ese momento, con mi amigo, no asimilábamos la magnitud de lo que había pasado. O sea, sabíamos que había temblado la tierra fuerte, pero no sabíamos qué tan fuerte. Pues, o sea, claro. y tener un dato preciso. La subimos al carro, comenzamos a llegar a Chone y ya vimos los paños de concreto levantados. Y ahí, ¿cómo es la huevada en esto? Claro. Vas por el bypass
Y esto fue de película, o sea, era una escena de película así, onda Terminator, o sea, se te está acabando el mundo. Impresionante, sí. Tuvo un hospital de 6, 7 pisos. Que habían bombardeado la ciudad. Desapareció medio hospital, tú veías las ambulancias, las luces, o sea, ¿cómo ayudabas? Totalmente. Y al otro día, ya cuando amanece, ya veías las casas que se cayeron, las personas buscando a sus familiares. Sí, bueno, y el olor también, pues ya... En Chone no vivimos tanto eso, al menos no recuerdo eso de ahí, pero sí para la zona de San Vicente hacia Pedernales se escuchaba más de eso. Incluso amigos que estudiaban medicina vinieron a hacer ayuda en brigadas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es algo que nos marcó, un antes y un después a los manavitas y esmeraldeños. Pero rápidamente, yo sí... bueno, mi padre era manavita, era de Chone. Yo sí felicito a la gente de Manaví. En medio de la desgracia, cómo lograron levantarse. Yo solo en Pedernales, todo el 2016, que fui varias veces, me empiezo a dar cuenta del cambio que había, ¿no? Poco a poco. Cómo la gente montaba sus negocios, buscaba la forma de ganarse la vida honradamente. Claro. Y la actitud de los manavitas, que estaban sumamente golpeados por lo que pasó emocionalmente, sobre todo, empieza a cambiar el chip. Entonces yo admiro mucho sobre la gente de allá. Personas, yo recuerdo, tengo un conocido que tiene un depósito de agua y habían otras personas que tenían depósito de agua. Digamos que el bidón costaba $1.25. Los otros que tenían depósito de agua te lo vendían en $3. Claro. Y esa persona dice, no, yo a mi gente de Chone casi le voy a dar a precio de costo. O sea, se vio esa solidaridad. Sí, y totalmente. La gente comenzó a compartir. A mí me dieron canjes, tanques de gas, agua. Una casa. Yo estaba en el estadio. Yo entro al estadio, que era como un punto de concentración. Yo no me di cuenta que a pocos metros estaba una hilera de cadáveres. Sí, o sea, no eran 5, eran como... No, eran como o sea, la imagen 50. es fuerte. Sí, vi esa. Y se me acerca un señor que había jugado básquet con mi papá, porque mi papá era basquetbolista. Y me dice, ¿tú eres Aisprúa? Me dice. Le digo, sí. ¿Tú eres hijo de Rubén Aisprúa? Le digo, sí. Mira esos momentos que es surreal completamente, ¿no? ¿Cómo me va a pasar esto aquí? Y me dice, yo fui amigo de tu padre, yo jugaba básquet con tu padre. Y yo no sabía, ni siquiera le hablaba. Estaba como en shock. Y yo, ajá, ok. Me dice, mira, yo vivo cerca del Tía, en tal dirección. Si necesitas comida, necesitan agua, tú y tu equipo periodístico, ahí estamos recibiendo a gente. Entonces, claro, dormíamos como unas 10 personas en la sala o en el patio de la casa, porque temblaba constantemente de madrugada, ¿no? Los enjambres que se daban toda esa semana. Y tenía pues el señor la cisterna, entonces nos bañábamos, cogíamos el balde de agua y nos bañábamos ahí, pero ya en el cuarto día. Y eso nunca voy a olvidar. Hace poco me encontré con la hija. Entonces la abracé, casi lloro, porque si yo soy hija, ¿te acuerdas que te quedaste en mi casa y estábamos ahí? Entonces, de verdad que ver esos gestos en medio de la desgracia y el dolor, realmente, te digo, a uno lo hacen madurar mucho. Te humaniza mucho más. Totalmente. Y a veces sí, yo creo que veníamos de un periodo de que los periodistas sí se los deshumanizó mucho. Pero viste esa cosa que está ahí frente a una cámara o con un micrófono. Y como robot habla. Como robot, tiene que decirte y todo para informarte o denunciarte algo y ya está. No tiene esposa, no tiene esposo, no tiene hijos, no viaja, no le duele la barriga, no le duele la cabeza. No, es una cosa que está ahí, ¿no? Que se para frente a una cámara o un micrófono. Y piensan que y ya está. Sí. Entonces, claro, ya está. Entonces yo creo que de alguna manera, si como periodistas utilizamos bien las redes sociales y estamos en este tipo de coberturas, sí te humanizan y la gente se identifica cuando a uno le han robado o en la cobertura esta que te cuento del terremoto. Entonces la gente se da cuenta, oye, me siento triste, estoy deprimido, tengo ansiedad, tengo un problema en la columna, tengo un problema en el estómago, tengo un problema en el corazón, sabes que
me estafaron tal fecha. Entonces ya la gente dice, son personas que también les afecta eso. Ustedes los periodistas tienen una ventaja, digo yo, sobre los políticos. Ustedes pueden transferir emociones. Hablando de cosas positivas, algún reportaje positivo. Total, al televidente le transforma el día. Exacto. Saliste con una noticia últimamente buena. está pasando mucho. En cambio, los políticos acá lo que nos quieren hacer es putear todo el día. Claro. Y si te metes a las redes sociales de nosotros, créeme. Me incluyo. Tú no puedes hablar de política aquí. Solo estoy diciendo que me incluyo a esa lista. ¿Y nunca te picó el bichito de meterte en la política? No. Nunca. No, nunca. Algún rato lo pensé, pero cuando no tenía como la madurez para realmente reflexionar sobre la situación política de este país y decir, no. Me han hecho un par de propuestas por ahí, pero he dicho que no. Estás tranquilo, 35 años de edad. Desde mi trinchera, que es el periodismo, estoy muy tranquilo. Sí, totalmente. Sí. Interesante. Vamos a hacer un pequeño juego. Ya. Vas a decir la verdad. Y yo miro aquí a todo el equipo como diciendo, sálvenme, ya que ya me puedo ir. Gracias, hasta luego, fue muy chévere la entrevista, pero no puedo. Ya me doy cuenta que no puedo. No, super light. Hágale. Preguntas y respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Ya? ¿Una palabra o una frase? Una palabra. Pero vamos sin filtro. Aquí tenemos esa ventaja. Podemos decir lo que sea, palabras rojas, medias, lo que tú quieras. Periodismo. El problema no es para ti, el premio es para mí. Tranquilo. Aquí no editamos nada. Se va como está. Y es lo primero que quería decir cuando se acabe todo. Edítenme esto. No. Ahí ya perdemos objetividad aquí en este pequeño podcast. Pierden likes. Periodismo. Pasión. TC Televisión. Aprendizaje. Ecuavisa. Maestría. COVID-19. Depresión. Bueno, el terremoto. 16 de abril. Madurez. Libro favorito. Uy, ahí está difícil. Uno. Pero que no sea de comunicación, nada de eso. No quiero de comunicación. No, uno que te haya inspirado en algo o alguna historia. Bueno, Crónica de una muerte anunciada me inspiró mucho. Ya. ¿Sabes que me estoy repitiendo 100 años de soledad? Pero era uno. Yo sé, pero es que tengo algunos. Bueno, tengo algunos, pero te voy a decir en general. Ya. Los libros que están relacionados al Holocausto. Ok. Cosa horrorosa para la humanidad que pasó, pero... Sí, pero sí me obsesioné un poco historia con que esas enseña historias. día a día. Sí. ¿Música favorita? Todo menos, ahí tengo que alargarme un poco, todo menos la bachata y el vallenato. Sí, no. Gracias. Bueno, sin comentarios. El único que me cae bien de aquí. El único que me cae bien de aquí. No. Bueno, a ver. Oye, me va. No, pero imagínate en Manaví. Casi digo la cumbia, pero no. Nosotros de ahí también ya. No, ¿sabes qué? Todo, la música. Yo crecí en una casa con mucha música. Ya. Mi mamá ama la salsa. Ya, Me enseñó a bailar salsa. ya te responderá rápido. Entonces, claro. Responderá rápido. Izquierda o derecha. Te demoraste. Centro. Centro. No se puede. ¿Saben que los periodistas honestos? ¿Saben que los periodistas honestos, vamos a decir, centro? Los que no nos hemos vendido, tener una inclinación. Los que Eso no nos quiere hemos vendido, vamos a decir, eso no centro. quiere decir que le vayas a quitar objetividad a tu trabajo. Centro. Y ahí no la verdad. Centro. Ya, está bien. Bueno. No se puede, decir no se ¿Por puede. qué te enojas? Bien. No nos estás mintiendo. No estoy mintiendo. No, Ya, centro. centro. En serio, sí. Pero te Aunque por ahí inclinas más. digan, no, pero tiene que ser izquierda, derecha. No, yo creo que ya estamos muy polarizados en este país y creo que sí nos hace falta un poquito irnos al centro. Más allá de los sesgos Yo de cada ser creo que humano. no existe una izquierda como izquierda o una derecha como izquierda. Yo Sí, lo que ¿sabes digo que qué? existe es un par de locos ahí. Sí. Porque están más cerca del centro Yo que creo más en cualquier el otra parte. pragmatismo. Sí. En lo que tú haces independientemente de que te consideres de izquierda o de derecha. Bueno, ya hemos evolucionado en el tema político. Sí. Ya creo que no estamos solo para ideologías. Ya hay hay mayor cantidad de cosas. Sí. Algo que le quieras contar a los jóvenes, como para motivarlos, para que continúen. Comenzaste joven, tienes periodista exitoso.
Sabes que, y gracias por eso, Aitel, pero yo les diría a los jóvenes que cuando ahora ya a finales de agosto cumplo 36 y hay ratos en que, fíjate, esta edad debería creo que ser a los 50, a los Claro, 60, ¿no? ya sales Ser del umbral de 35. Claro, ya no vas a ser joven. No, yo sé, ya no estoy vas ahí. a ser joven. Ya estoy ahí. La típica frase, ¿no? La edad es solo un número. Pero sabes que yo les diría que me pasa mucho ahora. Los que tienen 18, 19, 20, les diría que cada día lo vivan, no como si fuera el último, ¿no? Ya. Sino como que sepan que algún rato van a llegar a esta edad, ¿no? Y los dolores físicos No, eso va de frecuencia. cajón, eso va de cajón, eso olvídate. En serio, ya tú te restringes de ciertas cosas. Esto que hiciste a los 20 años en una fiesta y ahora no lo puedes hacer. Que viajen más, como que disfruten la vida. Yo noto, no generalizo, pero yo noto, creo que la pandemia influyó también, se ha aumentado el número de suicidios a escala mundial. España, Diario El País de España sacó un titular muy revelador en cierto rango. Ese es un índice que muy pocas personas hablan. 18, y es una afectación años, real. Hay que hablarlo. Y claro, yo sí creo que disfruten más de la vida, hasta de estudiar, de 2 meses no salir a farrear porque tengo que estudiar para el examen, hasta eso que lo disfruten. Que no se depriman porque el papá les dice que no les va a dar plata para tal o cual deseo que tengan. Que no se depriman porque la novia lo dejó, porque el novio la terminó. Tienen una vida por delante y se vienen muchos más viajes, mucho más aprendizaje a futuro. Pero es que también no hay que mentirles, la vida es dura. Exacto, pero o sea, la vida es complicada, es compleja. Es difícil, pero sabes que ya habrá tiempo para enfrentar esas cosas mucho más difíciles. Pero, sobre todo los jóvenes que tienen de alguna manera un poco más de facilidad, ¿me entiendes? Porque a veces se encuentran jóvenes que tienen todo, pero sienten que eso no les satisface o de alguna manera tratan de buscar la forma de deprimirse, de buscar el hoyo. Sí, sí. Y no está bien el tema de drogas, el tema de que un amigo te diga, pana, te doy prueba esto. No, pana, yo así con par tragos disfruto, me divierto. Hablemos de los excesos, porque no necesariamente tiene que ser una sustancia psicotrópica, alguna cosa, cualquier exceso. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la respuesta a todo esto que te digo es que es joven. Es que es joven, claro, es que es joven. No. Te digo, ahorita es la edad, está bien de aprender, de equivocarse. Sí, como dices tú, si la cagaste, no pasa nada. Mañana es otro día. Ya metiste la pata, pero exacto, sigues adelante. Yo te digo porque hay ratos que con mis amigos de mi edad o amigos que tienen 40, 45 años nos sentamos a comer y a veces topamos el tema. Es inevitable no topar este tema y nos reímos porque decimos, oye, esto de ser adulto es cosa seria, ¿no? Esto de pagar cuentas es cosa seria. Pagar tarjetas de crédito. De preocuparte en tu trabajo, de ser responsable, de ser puntual, de hacer bien las cosas, de que la gente ya te empiece a juzgar o a criticar, a cuestionar. ¿Por qué hiciste eso? Tienes 38 años. Oye, tú no debiste abrir ese lugar, tienes 42. Entonces yo sí creo que, te digo, los jóvenes, te diría la típica, que estudien, que se esfuercen, eso ya es cuestión de cada quien. Pero en general, mira que yo veo una serie en HBO que se llama Euphoria. Lo considero que es una gran serie. Es muy fuerte, pero una gran serie. Es una realidad. Exacto. Es una serie que dices, okay, eso lo tenemos aquí. Eso lo tenemos. Esto está pasando en la actualidad. A mis amigos que son papás de hijos adolescentes, les he dicho, véanla. No sus hijos. Ustedes véanla. Véanla porque esa es la realidad. ¿Sabes qué, papá? No generalizo, te digo, pero hay casos, papás, ¿sabes que no? Es que voy aquí a hacer un deber, no sé qué, y resulta que están drogándose en otra cosa. Terriblemente. Entonces, resulta que ayer o antes de ayer se suicidó uno de los actores de esa serie, que resulta que tenía 24 o 25 años. Muy joven, sí. Y justamente el papel de él en la serie es relacionado al microtráfico de droga en Los Ángeles. Sí. ¿No? Mira ahora el problema con el fentanilo. Entonces, ese chico que, claro, yo lo sigo en Instagram y veía pues sus fotos para marcas, lo veía en Francia,
lo veía invitado en Nueva York, En lo cualquier veía parte del mundo. en Miami, lo veía con sus amigos, entre comillas, disfrutar la vida. No tenía una vida. La familia explica que, exacto, su No padre tenía una vida. muere, su padre ha sido su mejor amigo y él, al parecer, dan a entender en el comunicado de la familia que se suicidó. Entonces yo sí creo y me preocupa que estos aparatitos de aquí, solo hace un mes tuve 500 likes, ahorita tengo 20, ¿por qué? Ese es Ya me deprimo. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces Viven de nosotros no likes. teníamos Ajá. eso. Entonces yo sí creo pero mira, mi amiga tiene mejor ropa que yo. Mi amigo sí se pudo ir a Cancún. Yo no me Qué fui. fan, muy superficial. Voy a deprimir. No, panas. Hay una vida por delante que se la van a disfrutar y se la van a gozar. Ahorita no están tomando antibióticos. No. Nada de eso, hermano. Ningún relajante muscular permitido. Imagínate, Alercet que yo tomo todas las noches para no resfriarme. Entonces, disfrutar mucho de eso. Yo creo que de cada momento, de cada situación complicada, difícil, de cada profesor, de cada materia difícil, de cada viaje en el que no tuvieron plata y se tuvieron que ir a dedo. O sea, todo eso tienen que No, pero son disfrutarlo. experiencias hermosas. Totalmente, Hermosas. totalmente, O sea, irte a totalmente. la playa cuando eres muchacho de 16, Imagínate. 17 años con tu grupo de amigos y hacer Yo me acuerdo dedo. que me fui a Bahía, tenía que 19 años, no teníamos un centavo. Y Sí, claro, sí. la típica que mi mamá, yo te mandé a estudiar, y aquí haciendo y viéndole a mis hermanos mayores, nos fuimos en Reina del Camino a Bahía. Yo creo que terminaba más borracho que el dueño de la fiesta. Pasa. Fuimos a Bahía, imagínate ya a los 4 días regresar a Chuchaqui en Reina del Camino a Quito. Un viaje largo. Sí lo viví. Claro, Sí lo viví. imagínate. Sé de lo que estás hablando. 8, 9 horas, y así como- Sí, claro, ahora no ven el carro. No, y final No de es un lo feriado mismo. con un tráfico. Uf. Total, no es lo mismo. Yo te digo, y hay ratos que estoy con mis amigos y mi grupo de amigos cercanos, mis panas del alma, saben que los momentos de nosotros para reírnos, para conversar, yo siempre les digo, esto, cero. Esto lo dejan a un lado y como que, ¿sabes qué? Es chistoso, pero irónico a la vez porque tratamos como de volver a esa época y escuchamos la música de esa época y de pronto nos vemos que estamos jugando Monopolio, que estamos jugando Uno. Sí, sí. Y lo disfrutamos y nos reímos porque decimos, oye, de verdad que volvemos a esa época y lo gozamos mucho más. Entonces yo sí te digo, incluso hay otra película también en la que habla de que una niña lo tiene todo. Sus padres, papá y papá, no la criaron, pero sus padres exitosos viajaban muchísimo. Viajaban sola. Y claro, y estaba la otra niña bulleada en el colegio, ¿no? De una familia latina que vive en Estados Unidos. Entonces la película, mira, te saca de tu sitio porque yo nunca me imaginé el final. Yo amo el cine, me encanta el cine, me encanta el mundo, me encanta el mundo cinematográfico, los actores, actrices, los premios, me gusta mucho eso. Esta película, dije, ¿esto a dónde va? Porque es un poco lenta. Resulta que, claro, toda la hora y media de la película te dijeron que la niña de padres latinos de los suburbios de Los Ángeles, un poquito emo, que no tenía amigos, versus la niña rubia de 1,70 m, sus padres exitosos viviendo en una mansión. Resulta que la que se suicida es ella. Y su única amiga real, no en el colegio, sino fuera del colegio, se conectaban todas las noches por Zoom o por videollamada en el iPhone. Ese era el contacto Esa es más su única cercano amiga. a Su otro amiga- ser humano. Su amiga latina se va de viaje con sus papás, regresa, ya no le contestaba ni nada, fue a la casa y los papás llorando le dicen, se suicidó. Entonces, te digo, yo sí creo que me preocupa que este tema sí vaya aumentando mucho. Entonces, yo creo que más allá de decirles a los jóvenes de forma superficial, estudien, prepárense en un futuro, no, ¿saben qué? Vivan esa Disfruten edad. la vida. Disfruten hasta de las cosas dolorosas, de las cosas complicadas, de eso, aunque suena un poco grosero y contradictorio, que lo disfruten porque eso les va a servir muchísimo en el futuro. No, y te va a Total. forjar tu carácter. Totalmente. O sea, y si la vas a cagar, cágala bien. Total. Y yo Que va a ser una experiencia que te va a enseñar. por supuesto, Itel, ya está. Hasta hace 5 años yo les hubiese dicho, y estudien su carrera para esto. Estructurado, ¿no? Yo te puedo decir que no. Que incluso sepan emprender. Ese sería otro consejo, que aprendan a emprender, que aprendan a ser los dueños de su negocio. Así sea vender vasos de plástico con agua.
Sí. pero que aprendan a Seguro que es agua eso. no, Deja sí, ver. sí. Ya. No Una solo de las pregunto. condiciones Sí. para venir. Ajá. Aguardiente. Oye, una de las condiciones para venir. Pero sí, o sea, porque yo siento también que los jóvenes, ahora los chicos de 18 a 24, 25 años, no quieren tener un jefe, no quieren trabajar en una empresa, no quieren la relación de dependencia, no quieren acercarse a recursos humanos a pedir vacaciones y que les digan, no puedes coger esta fecha, puedes esta otra. Entonces, yo creo que de alguna manera aprovechen la tecnología, Tienen una no solo cantidad para de ver, plataformas. no solo para ver las fotos de los famosos, no solo para ver cómo está vestido, con quién está poniendo los cachos mi amigo a la Puedes a la generar novia. mucho contenido. Exacto, crear Contenido, o sea, bueno. productivo, bueno, de calidad y ser sus propios jefes. Yo creo que vamos en esa tendencia y de alguna manera tratar de aprovechar el momento tecnológico, ojo, en forma positiva que estamos viviendo hoy. Sí. Qué aburrido, Bueno, ¿no? ¿qué cosa? Qué aburrido. Para mí no ha sido nada aburrida la conversación. Ya, espérate. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando Vamos. me lleguen los comentarios, Corte, te los repitamos. paso. Gócense. Te los paso. Si Ok. me dicen aburrido, te voy Sí. pasando todos los comentarios malos. Cuidado, les baja el rating en el canal. Yo ya voy a ver. No he revisado los ratings. Yo nunca reviso los ratings. Yo nunca. La gente dice, ¿y cómo es el rating? No tengo idea. Nunca reviso los ratings. No, nunca Bueno, reviso. síganlo viendo. Ya saben en dónde. Ecuavisa. Casi digo a las 8 por el 8. El pero ya no es a las sucesor de 8. Don Alfonso. El que llevaba años y años. 57 años para ser exactos. Fuimos victoriosos. Ganamos a la reina de Inglaterra. Sí, total. Don Alfonso le va ganando, imagínate. Chabelo también ya le ganó. A Chabelo. ¿Sabes? No, ¿sabes qué? Ahí está. Y yo lo conversé con él hoy, por si acaso. Todas estas bromas y todo con Don Alfonso le hacíamos No, en los el memes estudio. de él son buenísimos. ¿Sabes? Don Alfonso se la gozaba. Me acuerdo que en las elecciones en las elecciones de 2021, en un corte comercial, ya eran como las 9 de la noche. Y cogió el celular, porque en el estudio no usamos el teléfono. Y ya pidió, porque ya eran 5 o 6 horas de transmisión. Y pasa el teléfono y se empieza a reír. Y nos dice, chicos o muchachos, ¿qué significa match? Ya. Me acuerdo que estaba con una botella de agua y un camarógrafo le dice, significa, don Alfonso, match, que usted logró como una conexión o que le agradó a una persona en estas plataformas para conseguir pareja y le dio un like y sí, que se pueden ver y toda esta cuestión. Don se pueden Alfonso en Tinder, se enteró del Ecuador. Espérate, entonces, no, era un meme. Entonces don Alfonso dice, pero es que este meme dice que luego de esta cobertura presidencial la reina Isabel me dio match. Entonces, oye, yo bajo la botella de agua y Se fue el agua. tapó todo el agua así. Y ya entramos al corte comercial. Entonces, imagínate ponerte serio. Pero claro, yo te lo cuento así, de esta forma un poco aburrida, pero dices, No. oye, ¿cómo nos reímos con eso? Y claro, y cuando falleció la reina Isabel II, claro, ya yo llegué al estudio sobrio. Entonces, no, listo, don Alfonso, buenas noches. Habla, pues. Habla. Yo, ¿qué cosa, don Alfonso? ¿Qué? Te estoy viendo, hijo. Habla. ¿Qué vas a decir? Nada, don Alfonso. ¿Qué te voy a decir? Dilo rápido antes de que comience el noticiero. Nada, don Alfonso, que usted va primero en el ranking. ¿Ves? ¿Te das El cuenta, único, hijo? Te estoy el diciendo. único. Y entonces averiguando, resulta que está Mirta Legrand de Argentina. No sé si la ubican a ella, una señora de creo que tiene 97, 96 años, rubia, de pelo corto, que es un ícono de la televisión argentina. Y Ya. ella tiene un programa que lleva creo que 20 o 30 años de una noche o una cena con Mirta. Entonces se sienta en una mesa literalmente a comer con autoridades o con gente famosa de Argentina. Entonces yo cuando murió Chabelo, le digo a don Alfonso, falta Mirta Legrand. Cierto, me dice, todavía falta esta señora. Y ahí tiene que haber sacado la libretita, el check, aquí Sí, está. total. Pero sabes que trabajar con él definitivamente ha sido un regalo de la vida. Don Alfonso, como popularmente la gente lo dice, yo te lo puedo comprobar, es una enciclopedia. Es una persona de la que se aprende mucho. Hermano, te puedo hablar desde los dinosaurios hasta los ¿Te das momentos cuenta? Como actuales. decimos en Esmeralda, ya va con la tarbantada. ¿Te das cuenta? Y no se puede así. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Sabes que sí es. Y yo, mira, tengo la satisfacción y el gusto de decir que yo lo aproveché mucho.
conversaba mucho con él, le preguntaba muchas cosas de los gobiernos de Flores Cordero, de Rodrigo Borja. No, de política no. Bueno, pero le preguntaba, no voy a decir qué me decía, pero le preguntaba. No, eso hay que cortarlo, eso sí se corta. Y es lapidario, radical. Y entonces sí aprendí mucho de él. Yo recuerdo cuando la primera vez, en el 2014, cuando me dicen, vas a reemplazarlo, un viernes recuerdo, solo era un día. Y yo me cuestionaba y me preguntaba y hasta dudaba de mi capacidad y decía, pero ¿por qué me dicen esto a mí? Yo no creo. Me dijeron, no, es que vas porque vas, o sea, vas tú. Y yo fui a su oficina y hablamos bastante. Y le dije, don Alfonso, deme consejos, quiero hacerlo bien. Y él me empezó a explicar y me dio sus tips, sus consejos de cómo presentar la cámara, cómo contar, narrar, relatar una noticia frente a una cámara. Entonces siempre me llevaré eso. Claro, cómo no dormirte frente a la cámara también tiene que haber estado. ¿Pero por qué te ríes? Son cosas serias. Cambio de tema. Bueno. Y al principio pensé que se lo traiga acá. ¿Con qué cara se lo voy a traer, hermano, acá? Imagínate a este podcast. 2 botellas más de rompope. No, me vas a dar comenzamos más. a negociar, a ver. ¿Me vas a dar más? Pues claro. ¿Para qué? Para que las lleves y tú lo traes a don Alfonso acá. Ya, 2 más. No te garantizo. Pero haz el intento ya. Engáñame por lo menos que vas a hacerlo. Bueno, ya está bien. Les voy a pasar el contacto. Bueno, amigos, esta ha sido una nueva edición de nuestro No Te Agüeves podcast. Yo soy Eitel Zambrano. Muchas gracias por estar acá. Un paréntesis. ¿Viste? No me deja terminar mi programa. Es que eso es típico de Manaví, entonces tengo que preguntar bien. ¿Es Eitel o Eiter? Eitel. Eitel. Como sí. Andinatel. Como Eitel. Emetel. Como Emetel. Sí. Ya, Eitel. Te digo porque así me decían en la escuela algunas. Y que pase Metel Zambrano. Le dieron el letrero Andinatel, así se va. Bueno, voy a hacer el intento de nuevo de cerrar el programa. Donald Trump Zambrano Cedeño. No, ya nació, creo, Donald Trump. Tiene que haber nacido. Messi, tenemos un gabaje de nombres allá en Manaví espectaculares. Pandemial, Fernández, COVID-19. Moreira. Pero créeme que el Zambrano va metido de cajón en alguno de esos nombres. No, yo tengo una amiga que es Lord. Puta. Los Sangurimas, ¿se acuerdan la historia de los Sangurimas? Ya, bueno. ¿Tú sí has escuchado No voy a decir más. de Manaví? Pero claro, pues imagínate. Ya ven por qué dicen que primos entre primos. Yo por eso hay prúa. Hay prúa, ¿verdad? Y Manaví, hay prúa. Yo conozco los hay pruebas hechones. Nos he dicho. Ya, bueno, cortemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahora sí voy a intentar terminar y cerrar esta nueva edición. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estoy interrumpiendo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué me estás diciendo? Ahora sí voy a terminar. O sea, me está diciendo, me está interrumpiendo. Ahora termínalo tú, Juan Carlos, dale. Gracias por haberme invitado. Esta es nuestra nueva edición de nuestro podcast No Te Agüeves. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado acá presente. Muchísimas gracias. Nuestros primeros programas. Súper. De verdad lo aprecio. Y les deseo infinitos éxitos, que les vaya espectacular, que tengan muchas más entrevistas y sobre todo, como tú le decías al inicio, Eitel es el apoyo al talento nacional, que a conocer a más personas que de alguna manera desde su trinchera, desde su actividad, han hecho patria, han hecho país. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Yeah.